Bienvenidos al último video del curso, que es voz mixta. Bueno, este es un tema muy incomprendido, la voz mixta. ¿Qué es la voz mixta? Vamos a hablar de eso en este video y les voy a dar ejercicios para que empiecen a trabajar su voz mixta. Lo primero que hay que entender es que la voz tiene múltiples resonancias, teniendo dos resonancias principales, que es nuestro tórax y nuestra máscara, que es toda esta área. La voz modal es la voz hablada, la voz de pecho le suelen decir, pero el término correcto es voz modal. La voz de pliegue fino es esta. Como mencioné, existe la voz modal y la voz de pliegue fino. A la vez estas dos voces tienen muchos tipos de voces que se desprenden, porque bueno, no solamente la voz se clasifica por el área en la que resuena, sino por el tipo de cierre cordal. Una voz modal con cierre completo sonaría de esta manera: One dream, one soul. Mientras que una voz modal con un cierre cordal débil sonaría así: One dream, one soul. A la vez, la voz de pliegue fino también va a tener una versión donde va a sonar plena, con un cierre cordal completo. Esto que estamos escuchando acá es una voz de cabeza con una colocación posterior, que es el típico sonido de la voz operística, ¿no? Ahora en esta área van a notar que la voz de Dimash está sonando con un brillo distinto, porque tiene twang y tiene este pequeño factorcito mixto que tiene que ver con un poco de resonancia en el área superior del cuello. Estoy hablando de resonancia, no estoy hablando de tensión. Muy bien, la voz mixta, una de las ventajas que tiene es que nos permite conectar las distintas tesituras. Ahora vamos a hablar de los requisitos de la voz mixta y aquellos motivos por los cuales ustedes no logran su voz mixta. En principio, requisitos de la voz mixta se implicarían un dominio, no me gusta el término perfecto, pero lo más preciso, del giro de la voz. El giro de la voz, por ejemplo en el caso mío, que soy un tenor ligero, está alrededor del sol. A partir de esta nota, si nosotros no hacemos algo y no empezamos a recolocar el sonido, nuestra voz empieza a perderse y empieza a airearse. Si hacer esa nota les cuesta, bueno, eso hay que ir trabajándolo, pero eso lo trabajaríamos fuera del área de la voz mixta. Nos volveríamos a un video de voz modal y beltings. Segundo elemento que necesitamos dominar para tener voz mixta es nuestra respiración costodiafragmática. Por favor, esto tiene que ver con que no se lesionen. Si ustedes están apretando su cuello, su garganta a la hora de cantar, realmente van a terminar con un mínimo con un esbozo nodal y van a tener que estar haciendo 6 meses de rehabilitación. Siempre tienen que pensar en esto que ya les mencioné de la respiración costodiafragmática y luego del apoyo, que el hecho de que simplemente abramos los costales al inspirar no garantiza que la voz se apoye. Y hay muchos videos en YouTube dando vuelta que dicen que hay que tomar aire y sacar la panza al mismo tiempo. Lo cual es falso. La panza tiene que salir genuinamente, no porque ustedes la sacan a la fuerza. No hay nada más incómodo que cantar apretando la panza. Lo que sucede es que una vez que los pulmones se llenaron de aire, si ustedes abrieron sus costales, van a lograr meter una pizquita más de aire que va a generar... Ahí sentí al final una trabita bajita. Recuerden que cuando los costales se abren, el diafragma baja. Y la idea a partir de acá es que nosotros con el diafragma controlemos el flujo de aire. O sea que ya estamos hablando de que tenemos que tener dominio del giro de la voz y dominio de la respiración costodiafragmática. Y falta un tercer motivo, que es la verticalidad del sonido. ¿Qué es la verticalidad del sonido? Bueno, es el concepto de que uno tiene que cantar hacia arriba, de manera vertical, de arriba hacia abajo, y nunca empujando el aire. Cuando uno recién arranca a cantar, normalmente tiende a cantar de esta manera. Y se ahoga la voz porque no encuentra dónde resonar. Ese aire se está empujando. Este recurso de la voz aireada no sirve para el área circundante al pasallo, pero, lo mencioné en otro video, sirve para los recitados.
Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar. Es un recurso, no es un recurso apto para la voz aguda, no es un recurso apto para eso. Muy bien, algo que pueden hacer, que se usaba mucho antes, era esto de cantar con una vela cerca de la boca y tratar de que la llama se mueva lo menos posible. Sí se va a mover, pero de todas maneras pueden poner su manito cerca de la boca y cuando hacen una nota, prueben con una voz modal, con una voz de pliegue fino, traten de a poquito ir sintiendo que cada vez empujamos menos aire. Motivos por los cuales no les está saliendo su voz mixta. Puede llegar esta nota con su boca abierta, o sea, pero con boca cerrada no puede hacerlo. Quiere decir que no está manejando bien la verticalidad del sonido, con lo cual va a estar un poquito conflictado con la voz mixta. Y recuerden que, bueno, luego viene el registro del silbido, que me lo han pedido tanto, la whistle voice, que requiere de una absoluta verticalidad del sonido. Entonces una manera de ir autodiagnosticándose es decir, ¿puedo cantar con mi boca cerrada? ¿Logro colocar el sonido de una manera perfecta en el área anterior? ¿O estoy necesitando abrir mi boca y empujar el aire? Yo ya mencioné, pero el concepto de la voz mixta es un concepto avanzado. Van a dar una vueltita con esta escala y van a tratar de ver hasta dónde será que están llegando con su M o no. Yo voy a marcarles acá en el video a partir de dónde ya estaríamos pudiendo tener una voz mixta de pliegue fino, ¿ok? Arrancamos acá. Vamos de nuevo. Ustedes muchas veces escuchan voces mixtas que tienen compresión, que tienen delay, que tienen efectos y interpretan que hay que utilizar un volumen exagerado. La voz mixta ya de por sí es muy brillosa, no necesita mucho volumen. Uno de los enemigos más grandes y bloqueadores de esta voz es el exceso de volumen y el empuje. Recuerden que el exceso de volumen y el empuje están muy cerquita de la mano. No. Eso me hace acordar a I used to love her. Y con la voz de cabeza pasa exactamente lo mismo. Primero vamos a ir a la posición de bostezo, que es la más tradicional. Ahora vamos a pasar primero el sonido hacia atrás. Y ahora vamos a tratar de agregarle este brillito que es el que le va a dar el sonido mixto. Ya una vez con el sonido atrás hay que bajar un poquitito el sonido como para esta área en la que utilizábamos el tuango oral para que se inunde de la resonancia del área baja del maxilar o del área superior del cuello, pero no estoy hablando de que hay que sentir tensión en esa área, sino que hay que sentir vibración. Teniendo en cuenta que en la voz mixta modal necesitan una resonancia alta, les aconsejaría que trabajen un poquito con la suspensión del sonido en la, por ejemplo, NG. Pruébenlo conmigo, cuenta de 4. 1, 2, 3, va. ¿Lo repetimos otra vez? Una vez más, ¿vamos juntos? ¿Qué quiero que hagan con esto? Quiero que sientan la voz vibrando en su máscara. Tienen que ir aligerando su voz. Verticalidad de la voz. Esto compete a los dos tipos de voz mixta, pero vamos a darle un enfoque un poquitito más ligado a la voz de pliegue fino. ¿Por qué? Porque tiene menos riesgo para arrancar. Vamos a buscar una M. Vamos a decir...
Subimos el tono. ¿Ustedes? No tiene que estar costando, ¿eh? Vayan buscando cómo colocar el sonido de atrás para que no nos fatigue. ¿Repetimos? Sigue. Repite. Atentos acá. Vamos a subir un poquito más. ¿Solitos? Van a hacer un glissando desde donde hayan llegado. Me hacen esto unas 3 o 4 veces. Tomen agüita. La voz mixta es muy fácil de desafinar porque es como si tuvieran, siempre digo, la perilla la bolita del mouse con mucha sensibilidad y se dispara, ¿eh? Es una voz difícil de controlar. Muy bien, ahora nos vamos a frenar en una notita. Vamos a ir con un volumen relativamente fuerte y vamos a ir disminuyendo el volumen y van a tratar de medir cuánto es el mínimo de volumen que están necesitando para mantener un pitch en esta altura, ¿eh? Pero con boca cerrada, siempre boca cerrada, porque estoy obligándolos a que tengan verticalidad en el sonido. Me gusta más menor. Si bajo el volumen, se me empieza a interrumpir. O sea que mi mínimo de volumen es este, más o menos. Una vez que identifiquen el mínimo de volumen, vamos a hacer creyendo y decreyendo, creyendo y decreyendo, ¿ah? 1, 2, 3, va. Otra vez. 3, va. Fuerte. Suave. Tomen aire. Fuerte. Suave. Subimos. Fuerte. ¿Pueden tomar aire? Subimos.
Subimos. Para aquellos que hayan logrado hacer esto y jugar un poquito con el volumen, les aconsejaría que no se vayan a notas muy altas todavía. Esto es algo que tiene que pasar progresivamente. Y el objetivo es el no empuje. Van a tener que repetir un ratito esto. Yo les aconsejaría que más que un día estar cantando 2 o 3 horas, yo prefiero que hagan 20, 25 minutos, 5 días a la semana. Y no un solo día, 3 horas y luego abandonar. Sobre todo porque tienen mucho riesgo a lesionarse la voz. A la vez siempre recuerden que hay una cuestión motriz donde por más que ustedes den el estímulo correcto, el cuerpo no va a reaccionar como queremos hasta que la musculatura no se vaya de a poquito adecuando. Bueno, si todavía no están encontrando la voz mixta, vamos a darle un enfoque alternativo. ¿Cómo dice? Esto es una voz de pliegue fino, sin aire y débil. Así estamos arrancando. 1, 2, 3. Ok, y de a poquito vamos dándole un pelito más de volumen. Ahora vamos a ir dándole un poquitito de proyección. Vamos a hacerlo con respiración costodiafragmática. Vamos. ¿Van solitos? Otra vueltita. De a poquito van mutando el sonido hacia adelante. Vamos a hacer una frase y una frase. ¿Ustedes? Les recuerdo que hay ejercicios sobre esto en mi curso, que lo voy a dejar acá en la descripción por si alguno de ustedes quiere acceder y dar un pasito más con este tópico tan interesante que es la voz mixta.